Bueno, un saludito para todos, Dios les bendiga. Saludamos a los hermanos que mirarán en diferido en los 4 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente y bienvenidos. A los hermanos que estarán conectando en Facebook y a las personas que ya están conectadas en DeepMe, que son 160 personas, gracias. Un saludo para Sicho, para Tim, para todos los que están conectando, Dios les bendiga. Esta es una enseñanza bíblica que la hacemos desde el punto de vista de Jesucristo, o sea, nos damos nuestra propia opinión para entregar el mensaje como salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, oramos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, por este momento que tú nos das, Señor, y te pedimos por todas las almas que van a estar oyendo esta enseñanza bíblica en vivo, y también en diferido seas tú tratando con cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, gracias por tu evangelio, gracias por esta sabiduría que hay en el evangelio, por esta nueva justicia que es para salvar al hombre del pecado. Padre Celestial, te entregamos este momento, esta hora de enseñanza en tus manos, y seas tú el que nos dirija en todo, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay una parte que yo quisiera hoy tratar, que es muy importante, ¿ya? Cuando una persona está siguiendo a alguien, sea en lo relativo a una relación sentimental, el hombre observa y observa y nunca le va a sacar el anillo de compromiso hasta que no esté seguro de que lo ama. Nosotros tenemos un compromiso con Jesucristo, que son el arrebatamiento, que es para la boda del Cordero. Y he visto que también Cristo tiene la misma actitud. Si una persona no lo ama, pues no puede estar en la boda, porque ¿cómo se va a casar con el que no lo ama? Entonces, el problema es hasta dónde nosotros podemos estar conscientes de que amamos a Cristo y hasta dónde no. Porque Pedro estaba consciente que amaba a ¿quién? A Cristo. Pero lo negó. Entonces, aquí es donde viene un asunto. ¿Cómo Dios puede cuadrar eso de que la persona lo niega con sus actos? Pero de todas maneras, el amor de Dios sí es vamos a decir, sostenible. El amor de Dios siempre está dado a todas las personas, sea bien o sea mal, el amor de Dios está sostenido. Siga, hermano Noé. Esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros debemos de mirar, que es bien importante que nosotros entendamos esta parte, ¿ya? Que el amor a Dios es algo muy importante. Un saludo para el hermano Álvaro Martínez y la hermana Kelly Ortiz, que está también observándonos. ¿Ella viene en camino? Sí. No viene. Ok, bueno. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Si me regalan un poquito de agua, les agradezco. Es muy importante que tengamos esto porque estamos en el último tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos usted y yo que amamos realmente a Cristo? Porque es que eso se vio en la cortina de hierro, en los países, la cortina de hierro. Llegaron unos soldados y entraron. Y de allá, pues, las iglesias cristianas son clandestinas. Entonces entraron ellos y estaban todos los hermanos, estaba el pastor y todos los hermanos ahí. Y dijeron, bueno, ellos vestidos, unos soldados, ustedes están aquí haciendo algo ilegal, así que ustedes o entregan su vida, los vamos a matar, o si ustedes quieren preservar su vida, pues renuncien y aléjense. Ustedes nos dijeron, no, nosotros renunciamos, nosotros nos vamos mejor. Ok, pero los que se queden acá, pagan con su vida. Y nosotros amamos a Cristo, nosotros no vamos a renunciar a lo que hemos creído. Bueno, los que quieran irse, que vayan a renunciar, pues se pueden ir, les perdonamos la vida. Y se fueron, muchos. Y quedaron unos poquitos. Cuando quedaron unos poquitos, los soldados le dijeron, es que teníamos que saber quién eran los infiltrados que habían dentro del pueblo, de la iglesia. Y los que se fueron eran los infiltrados. Nosotros, le dijeron los soldados, nosotros también somos cristianos. Nosotros nos hemos vestido así para saber quién eran los infiltrados, porque queremos hacer un programa de evangelismo, pero queremos ir directamente a los verdaderos cristianos. Entonces,
Ahí se vio. Entonces, ¿cuánto nosotros amamos a Cristo? Porque yo puedo decirlo, hermano Álvaro Martínez y Kelly y todos los que están conectando, nosotros podemos decir, yo amo a Cristo, pero ¿cuándo realmente se sabe que amamos a Cristo? Pedro amaba a Cristo, pero ¿cuándo él se dio cuenta que podía dar la vida por él? Él al comienzo no se dio cuenta, él lo negó, pero ya él después amaba verdaderamente a Cristo. Entonces vamos a comenzar primero, es como yo le digo a una persona, por decir algo, yo quiero tener un compromiso con alguien. El hombre siempre es el que entrega pues el anillo, ¿ya? Entonces el hombre no le va a entregar el anillo a una persona que no lo ama, porque ¿cómo? ¿Sí me entiende? Porque le va a decir que no. Pero si esa persona le ha dicho que lo ama, pues él va a pensar y dice, bueno, sí, está bien. Y ese es para un matrimonio. Nosotros también tenemos las bodas del Cordero. Pero ¿cómo sabemos que Cristo se da cuenta que nosotros le amamos? Porque personalmente nosotros pensamos que le amamos. Y posiblemente sí es verdad. Pero en el momento difícil, de pronto decimos no, y nosotros nos imaginamos el momento difícil. El momento no solamente difícil. Nosotros tenemos que amar a Cristo aún en el momento de la tentación, que eso es algo diferente, ¿ya? Y en la tentación, ahí es donde usted decide si lo ama o no lo ama. Por eso hay una escena en una película de José que llega ante Faraón y le dicen, usted tiene que doblar rodilla aquí ante Faraón. Y yo, no, yo no voy a doblar. Yo solamente lo doblo ante Dios Todopoderoso. ¿Ya? Es una historia ahí aparte. Y entonces Faraón se queda mirándolo y los que lo llevaron, diré que si usted no dobla la rodilla, el Faraón lo manda a matar porque él es un Dios acá. Yo solamente doblo rodilla ante Dios y si tengo que dar la vida, la doy. Y el Faraón, que era un hombre sabio, se quedó mirándolo y dijo, este hombre vale. Porque sé que este hombre no viene a adularme ni viene a decirme nada. Si es tan fiel a Dios que no le importa perder la vida, me interesa oírlo. Que me diga, me interprete el sueño. ¿Sí ve? Entonces, la fidelidad de Dios va ligada al amor. ¿Cuánto crees usted, hermano Álvaro Martínez, Kelly Ortiz y todos los que están conectando, las 323 personas, cuánto cree que ustedes y yo amamos a Dios? ¿Qué nos diría el Señor Jesucristo si el hermano Álvaro Martínez dijera, Señor Jesucristo, yo te amo? ¿Qué cree que Cristo le diría? Vamos a leer primero Juan capítulo 21 y versículo 15, si lo puede leer hermano Noé, el 15, por favor. Juan capítulo 21 y versículo 15, ¿cómo nos dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mire en la manera en que Cristo le pregunta a él, haciéndole un paralelo con los demás. ¿Usted me ama más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le contesta, ¿apacienta qué? Mis corderos. Mis corderos, apacienta mis corderos. Vamos a ver, esa es la primera pregunta que el Señor Jesucristo te pregunta, que si lo ama. Si nos preguntara a nosotros, ¿qué vamos a contestar nosotros? Usted en este momento analice su mente, porque yo lo que quiero es que analicemos nuestra mente. Nosotros vamos a contestar, vamos a decirlo, de una manera 100% consciente que lo amamos o solamente por llenar un requisito. Recuerde que cuando nosotros vamos de pronto en una iglesia, ¿cuántos dan gloria a Dios? La gente grita Amén. Automáticamente, gloria a Dios. Pero muchos lo hacemos de boca, muchas veces. O sea, no somos conscientes. Lo que yo quiero es que hoy lo que vamos a decir, Señor, yo te amo, que lo hagamos conscientemente si es verdad que lo amamos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Porque es que aquí el asunto no es de decirlo de labios. Entonces aquí a Pedro le hace la primera pregunta, pero Pedro lo acababa de negar ¿cuántas veces? 3 veces. Vamos a mirar el siguiente versículo. Puede leer el siguiente versículo, hermano. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces venimos ahorita, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Puede leer el 17, por tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, apacentar es darles, llevarlos a buenos pastos, o sea, darles buenas enseñanzas, y pastorear es irlos llevando de enseñanza en enseñanza. Ahora, viene algo acá que me llama la atención. ¿Por qué Jesucristo le dice 3 veces a Pedro que si lo amas, si a él le había dado las llaves del reino de los cielos? ¿Qué harías tú que Jesucristo te dijera personalmente, John, ¿tú me amas? ¿Cómo que usted contestaría usted ahorita? Sí, yo te amo, pero ¿estás seguro que el 100% de ese yo te amo llena el 100% del verdadero amor a Cristo? Eso es lo que hay que analizar. Porque yo puedo decir, yo te amo, pero ¿qué sucede si no sucede eso? Si te quieres hacer por acá más cerca, Valentina, please. ¿Sí? Para que me ayudes ahí a leer de pronto. Sí, entonces es algo bien importante que yo te voy a decir algo, ¿ya? Muy importante esto, ¿ya? Porque nosotros podemos decirle a Cristo, sí, yo te amo, pero no vemos la magnitud del amor. ¿Sí me comprende? Una cosa es decirle acá, en este país, que yo amo a Cristo, y otra cosa es, escúcheme bien, que nosotros le digamos a Cristo, yo lo amo en los países donde está prohibido predicar el evangelio. Eso es diferente. ¿Sí o no, hermana Luzmila? Porque acá, sí, yo lo amo y punto. Pero allá, donde me están buscando para matarme porque yo creo en Cristo, decir yo lo amo es otra cosa. Usted, imagine, lo están buscando allá para todos los cristianos y llega el ejército. Usted acá, usted ama a Cristo, usted dice sí. Y llega ya el ejército que sabe que si usted dice que usted es seguidor de Cristo, lo matan. ¿Va a decir lo mismo o qué? Yo sí. Entonces yo lo que quiero es que hagan ese balance, ¿ya? Ya ahí yo no, pero me van a matar, ¿y yo qué? Entonces, ¿dónde quedó el amor que uno decía? Morir es ganancia. Sí, pero eso es morir y ganancia ahorita que estamos acá. Pero cuando vemos eso, si viene un atraco y se asusta en un atraco, o en una balacera, imagínese ahí que usted sabe que si dice que usted es seguidor de Jesucristo va a dar la vida. Entonces lo que yo quiero es que analicemos eso en nosotros. ¿Cómo está el amor de nosotros a Cristo? ¿Ya? ¿Cómo está el amor de nosotros a Cristo? Ahora, aquí viene una parte. ¿Cómo yo hago, hermana Valentina, cómo yo hago para decir, amo a Cristo aquí en este país que no sufro persecución? Y lo mismo, con la misma tonalidad y mentalidad, en un país que me persiguen y que nos van a matar, también yo decir, sí, yo amo a Cristo. Y o sea, tener la misma mentalidad en las dos. ¿Cómo cree que podríamos hacer eso? Hermano Álvaro Martínez, ¿cómo cree que podríamos hacer eso? Así como dicen, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a quién. A ti mismo, ¿ya? Entonces es muy importante. Si me han entendido donde yo quiero llegar, una cosa es decirlo acá. Hermano Noé, ¿usted ama a Cristo? Sí. ¿Y frente al enemigo qué va a decir? Lo amo también. Usted lo va a decir, lo amo, pero ya sabe que le está esperando. Bueno, la hermana Luzmila está decidida. Ya, entonces, eso es. Entonces, lo que yo quiero es que analicen. Ahí ustedes ya saben cómo está el porcentaje del amor hacia Cristo, ¿sí o no? Porque si yo digo, uy, no, si a mí me van a matar, yo sería capaz de decir, lo amo. ¿Sí me entiendes? Lo que yo quiero es que reaccionemos frente a cómo está nuestro amor a Cristo. ¿Cómo está nuestro amor a Cristo? Ahora, al apóstol Pedro le dijo Jesucristo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. A Pedro le dice eso. Pero si tú le dirías a Jesucristo que lo amas, ¿sabe qué Cristo le diría a usted? Para que pueda decir que lo ama, no solamente frente a Cristo, no solamente frente a los discípulos, no frente al hermano Henry, no frente a la iglesia, no frente a los hombres en Estados Unidos, no frente, sino frente ante el mismo enemigo que lo va a matar. Si usted hace esto, seguro que puede decirlo en cualquier lugar del mundo. Ahora, si en su mente, en este momento que yo estoy predicando, usted pensó, uy, no, decir yo te amo y que me van a matar, como que hay algo, si algo en su mente falló, hay como
como una pequeña, uy, no, eso está como fuerte. Si eso pasó, entonces toca hacer algo. No porque le vaya a pasar eso, sino hay que hacer algo en nuestra mente. ¿Y qué sería? Juan 14, 15. Puede leerlo. 14, 15, sí. Puede leerlo el que Juan lo tenga. 15, Juan 14, 15, sí. Si yo le digo a Cristo que yo lo amo, ¿qué me diría Cristo para yo no negarlo nunca? Juan 14, 15, ¿qué nos dicen? 14, 15. Sí, el que lo haya encontrado primero. Si ¿Qué me dice? amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Cristo, que sabe que Pedro lo amaba, pero lo negó, que sabe que el hermano John lo ama, pero uno no sabe, que el hermano Henry también lo ama, pero uno no sabe en la hora siniestra cómo nos portemos. En la tribulación. En la tribulación, exactamente. Entonces, ahí es donde viene la parte clave. Y la parte clave es que Cristo dice, yo sé que tú me amas, pero si usted quiere pasar todas las pruebas del amor de Dios, usted tiene que guardar mis Guardar los mandamientos. mandamientos de Dios. Sí, porque una cosa es estar en este país, otra cosa es estar en otra parte. Yo recuerdo que yo viajé a España y me dieron 2 direcciones y las 2 direcciones me fallan. Las 2 direcciones me fallan. Y yo quedo en una ciudad que era como de 12 millones en Madrid, quedo que no sé para dónde agarrar, con apenas 6,000 pesetas en el bolsillo. Y yo había orado a Dios y todo. Y no sabía, siga hermana Sandra. Y había orado a Dios y todo. Y yo digo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Comencé a caminar como 20 cuadras y no sabía para dónde. Ya había ido por todos lados. Y tuve que hacer una oración. Ya a ustedes les he contado eso. Tuve que hacer una oración. Señor, yo sé que usted fue el que me trajo acá, pero estoy en un problema grave. Que no sé qué hacer. Y yo ya estaba mirando el que limpiaba los zapatos, el que trabaja en construcción, el que estaba mirando. Y yo, ¿qué voy a hacer? Se hice la oración, Señor, usted me metió este problema, ahora soluciona. Que lo que yo haga ahorita venga de parte de ti. Y abrí los ojos y venía un taxi y lo detuve, lléveme a esta dirección, que ya estaba allá y ya me habían dicho la señora de ese piso que no sabía dónde estaba el pastor. Y yo subiendo la escalera nuevamente hay un muchacho que baja y golpea. Señora, es que vengo de muy lejos, espérate que ese muchacho que bajó sabe dónde está el pastor. Fueron y lo alcanzaron y ya ahí. Entonces, ahora viene, si usted me ama y le decimos a Cristo, Cristo me va a decir a mí, usted tiene que guardar ¿qué? Los mandamientos. Si no guarda los mandamientos, cualquier prueba que se le presente, lo va a hacer dudar de quién, de Dios. Pero si no, no, como José, odiado por sus propios ¿qué? Hermanos. Bueno, que yo no le caiga bien, si yo tuviera hermanos y no le cayera bien a 2 o 3, pues es entre familias, que en familia, bueno, no pasa nada. Pero es que después lo vendieron como ¿qué? Como esclavo. Y venderlo como esclavo en la época esa, no volvía a recuperar ya la libertad. Eso era de por vida. Y lo hicieron sus propios hermanos. Entonces alguien podía decir, y yo que me he portado bien, yo que llevo esta vida, ¿y por qué Dios me paga así? Entonces aquí es donde yo le digo, ¿cómo es el amor que nosotros le tenemos a Dios? Nosotros no le tenemos el amor a Dios por circunstancias que nos vaya bien. Nosotros le tenemos amor a Dios es en lo absoluto. Esté bien o esté yo mal o esté como esté, yo tengo que amar a Dios. Pero eso me lo da el conocimiento en la palabra. ¿Job dejó de amar a Dios? No. ¿Alguien le ha ido algo como a Job? No. Que perdió 10 hijos en un solo día. ¿Usted sabe lo que es perder un hijo nada más? Él perdió los 10 hijos. Y fuera de eso, ¿perdió qué? La salud. Y fuera de eso, perdió todo. Todas las propiedades, todo lo que tenía, perdió todo. Y fuera de eso, la mujer que tenía que darle como un soporte de ayuda, antes le dice, mire, maldiga a Dios y muérate. Y nosotros no hemos vivido todavía ni el milímetro de lo que vivió Job. ¿O qué dice hermano Noé? Nada. Y mire lo que Job dijo. Dijo, Jehová quitó y de paso remató. Sea el nombre de Jehová que bendito. O sea, yo de aquí no me muevo. Así el diablo y claro, Satanás. Dios, mire, yo le quité ya todos los bienes de los hijos y todo eso. Y tú le dice Dios, no has tenido consideración con mi siervo Job. Pues ya le quité todo eso, pero el hombre es tan tranquilo que no le importa perder todo. Pero si yo toco la salud, seguro que te niega. Bueno, toque la salud
pero no toque su vida. Y se va Satanás y le pone una sarna que le escurría sangre. Y él con ese fastidio no podía dormir ni de noche ni de día. Y dice, en medio de que la carne se le estaba despedazando, ¿usted sabe lo que es eso? Él llega y dice, yo sé que mis ojos han de ver a quién, a mi Redentor. Aunque este cuerpo se deshiciere, yo sé que mis ojos han de ver a mi Redentor. Entonces ahí vemos que el verdadero amor. Pero el verdadero amor a Dios es ese. El amor de Dios no es de acuerdo a las circunstancias que vivamos. El amor de Dios no tiene que ver las circunstancias. Pablo y Silas estaban en la cárcel atados de manos, lo habían latigado, lo habían todo eso, y estaban cantando gozosos. Y hubo un terremoto y se le cayeron todo eso y el carcelero se iba a matar. Y, no te hagas daño que aquí estamos todos. Entonces se lo llevó para la casa y curándole las heridas de los latigazos, porque el castigo romano era 40 latigazos menos uno. Y ese látigo tenía unos gazos así de como anzuelos y rasgaba la carne. Entonces, si me amáis, para no negarlo en ninguna situación que nosotros vivamos por dura, tenemos que guardar ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuáles son los 3 mandamientos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Ese es el primer mandamiento. El segundo, que también que este es el primero, el otro es el principal. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el tercero, que también es semejante al principal, es amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Ok. ¿Qué es el amor a Dios? Alguien que me diga qué es el amor a Dios. Porque nosotros estamos diciendo eso. Si yo le pregunto, hermana Sara, ¿amas a Dios? ¿Qué me va a decir? Sí. Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos es la respuesta de Cristo a nosotros. Pero ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es el amor de Dios? Es algo similar, pero esto es muy bonito entenderlo. Vamos a ir a primera de Juan 4:3, porque una cosa es saber qué es el amor de Dios. Sí, porque ¿qué es el amor de Dios? Porque una cosa, uno sabe qué es el amor entre hombre y mujer, ¿sí? Uno siente cariño porque la persona la acepta como es y todo. Pero el amor a Dios, ¿cómo? Porque Pedro le está diciendo a quién. Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Eso no era amor de hombre a hombre, porque sería el homosexualismo. Eso es un amor más allá, es un amor absoluto. Por eso, ¿qué es el amor a Dios? Primera de Juan 4:3, ¿cómo nos dice? ¿Cómo nos dice Primera de Juan 4:3? Y todo espíritu que no confiese que Jesús... No, primera de Juan 4:3, hermano. Ese es. ¿4:3 o 13? No, Ese es. Ah, ya, hijitos, ese. 5:3, discúlpeme, 5:3. Ah, ya, sí. Pues que yo estaba leyendo. 5:3, Y primero. todo espíritu que no... Pues este es el amor a Dios, ¿Cuál es? que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son Gravosos. Este es el amor a qué? A Dios. Todo lo que yo le digo. A Dios. Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios. A Dios. A Dios. O sea, ¿en qué consiste el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Hasta ahí todo claro, hermana Valentina. Entonces yo amo a Dios no de acuerdo a las circunstancias que yo viva. Yo recuerdo que yo estaba en el hospital con el COVID. Y me decían a mí, si llega a pasar de 6, creo que era el litro de oxígeno, me tenían que entubar. Y subía hasta 5 y bajaba. Subía hasta 5 y bajaba. Subía hasta 5 y bajaba. Y la verdad que era la fe, era una prueba dura. Porque si llegaba a 6 no había otra, tocaba entubar. Pero una noche yo estaba orando y estaba cantando un himno. Y yo sentí cuando esa enfermedad se fue. Eso fue un 14 y el día 16 estaba saliendo yo del hospital. Ahora, decir a Dios que lo amamos en medio de una enfermedad que se estaba muriendo todo el mundo, no es lo mismo que decir ahorita, yo te amo, Señor. ¿Sí me entiende? Son circunstancias diferentes. Decir que yo amo a Dios en medio de que estoy bien, tranquilo, es fácil. Pero decir que amo a Dios, cuando le tocó a Pedro, mirar esos soldados romanos como estaban latigando a Cristo, no, yo ni lo conozco ni sé quién es. Entonces, el amor de Dios es exactamente eso que dice. Pues, esto es el amor a Dios. Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos.
Entonces aquí ya encontré yo la clave. Porque cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le estaba diciendo, Pedro, yo quiero que usted entienda que el amor de Dios es que usted guarde, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sí me comprendes? Porque es que, eso que, no, es que ahora, dicen las hermanas, esto es que el Señor Jesucristo es mi esposo. Eso se puede oír como un poquito carnal. Y no tiene nada que ver de carnal con esto. Tiene que ver es con guardar, ¿qué? Mandamiento. Con mandamientos. Ahora, si en lo material, si en lo relativo, un hombre mira a una mujer, ¿en qué momento el hombre se compromete y le da el anillo de compromiso? ¿Cuando ella le expresa su amor o cuando no se lo expresa? Cuando expresa su Cuando le expresa su amor. Lo mismo, nosotros le expresamos el amor a Dios guardando, ¿qué? mandamiento. Sus mandamientos, que no son gravosos. Y en ese momento que nosotros hagamos eso, el Señor nos mira y dice, aquí está el anillo de compromiso porque tengo las bodas del Cordero y usted se va en el arrebatamiento. Pero ¿cómo se va a llevar una persona que no lo ama? ¿Usted se casaría con una persona que no lo amara? Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, una persona que se va a casar con alguien que no lo ama, nadie lo haría, ni un hombre ni una mujer. ¿Sí me entienden? Entonces, Cristo, Él sí nos ama antes de que nosotros le amáramos, pero para formar un hogar, para la boda del Cordero, le tenemos que amar, que eso es diferente. Él nos amó antes de que nosotros le amáramos, eso dice la Biblia. Él nos amó, por eso Él se entregó en la cruz de Calvario y murió. Pero para que yo llegue a la boda del Cordero, yo tengo que amarlo. Y no amarlo en toda circunstancia, guardando que sus mandamientos. Ahora, ¿qué es el amor? Segunda de Juan 1.6. ¿Qué es el amor? Segunda de Juan 1.6. Volvemos a lo mismo. O sea, primero, ¿qué es el amor a Dios? El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué es el amor? Ahora, léale, segunda de Juan 1.6, ¿qué dice? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Óyeme, esto está bien claro. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor? Que andemos en sus mandamientos. Y si andamos en sus mandamientos, ¿andamos qué? En amor. Entonces, aquí viene. Porque recuerda la cita bíblica que usted me dio la vez pasada, para nosotros permanecer en la luz, ¿se acuerda? Que usted me la dio acá. Primera de Juan 2.10 creo que me dijo. Para yo permanecer en la luz, o sea, en la enseñanza de Cristo, en los mandamientos, yo tengo que amar a mi hermano. Y yo lo tengo que amar a mi hermano no porque mi hermano me ame a mí. Eso es diferente. ¿Ya? Yo lo tengo que amar y tengo que sentir por él misericordia y compasión, aunque esa persona no crea en el Evangelio, yo le sigo amando y le sigo predicando el Evangelio. Hasta que Dios me dé la oportunidad. ¿Ya? Pero ahí, ¿cómo dice 1 Juan 2.10? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Entonces, nosotros para andar en el amor tenemos que guardar que andar conforme a los mandamientos. Y uno de los mandamientos es amar a nuestro hermano para permanecer en la luz. Ahora, ¿de cuál conocimiento debemos de ser llenos? ¿De cuál conocimiento debemos ser llenos nosotros? ¿De cuál conocimiento debemos ser llenos? Entonces vamos a ver de cuál conocimiento debemos ser llenos. Colosenses 1.9, ¿ya? Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, aquí aparece del conocimiento de qué, de la voluntad de quién, de Dios, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes lean algo, porque es que cuando yo voy a amar a Dios, de por medio está que yo tengo que hacer la voluntad de quién, de Dios. Ya le voy a decir por qué. Normalmente el ser humano no se identifica para guardar los mandamientos de Dios, ¿o usted cree que se identifica? No, a nosotros nos cuesta. Entonces aquí tenemos que ir a Timoteo, porque primero tenemos que mirar la voluntad, pero tenemos que ir no a Timoteo sino a Efesios. Efesios 3.19, ¿ya? Que a nosotros nos toca, además de saber que el amor de Dios es guardar los mandamientos, tenemos que conocer el amor de Dios.
¿Qué nos dice 3:19 de Efesios, hermana De Sandra? conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Mire, de conocer, ¿ya? Lea el 18, por favor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces hay que conocer el amor de Dios y hay que conocerlo en las 4 dimensiones, ¿cierto? Ahí están las 4. Mire lo que dice. Dice en la anchura, longitud, profundidad y altura. O sea, el amor hay que conocerlo en todas las partes. ¿Qué se refiere a eso? Que si yo no conozco el amor de Dios, ¿cómo yo puedo amar a Dios? Entonces yo tengo que conocer el amor de Dios para yo decirle al Señor, Señor, yo te amo. Entonces yo ya sé que el amor de Dios es andar en los mandamientos, pero también sé que el amor de Dios es ¿qué? Sufrido. El amor de Dios no tiene que envidia. El amor de Dios todo lo soporta, todo lo cree y todo lo puede, ¿ya? Aquí es donde viene la parte clave. Yo no funciono delante de Dios por las emociones, porque es que las emociones a mí se me acaban después del culto o después de la confraternidad. Yo funciono delante de Dios es por el conocimiento que tengo. Por eso es que Jesucristo, después de que Pedro le dice, Pedro, me ama, y Pedro, sí, yo te amo. Entonces al último le dice, mire, usted tiene un problema, pero va a ser solucionado. Ahorita que usted está joven, usted se viste como quiere. Y ahorita que usted está joven, arranca y se va para donde quiere. Pero cuando usted llegue a viejo, otro te va a vestir y otro te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:13. Dice, todo aquel que es nacido, todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni para dónde qué. Va. Porque es como el viento. ¿Y por qué no sabe de dónde viene y para dónde va? ¿Por qué? ¿Porque se dirige él mismo o lo dirige otro? Se lo dirigió. Claro, eso es. Entonces yo tengo que conocer todo eso del amor de Dios. A mí personalmente no me gusta estar viviendo lo que estoy viviendo. Pero yo me pongo a mirar, Dios bendito, pero ¿quién analiza los pensamientos de Dios? Yo a veces analizo eso. Yo digo, bueno, ¿por qué a uno se le levanta un enemigo en un lugar? ¿Sí? Un enemigo se lo ganó sin comprarlo, se lo ganó ese enemigo. Y lo acosa. Entonces yo tengo que, como hijo de Dios, pensar qué es lo que Dios quiere. Porque es que entender la mente de Dios no es fácil. Está Abraham hablando con Dios y le dice, mire, toda esta tierra te la voy a dar a ti. Y Abraham tranquilo. Oh, qué bueno, Señor. Pero un momentico. Antes de que vengan a esta tierra, su descendencia va a estar 430 años esclavo en Egipto. Eso se lo dijo Dios a quién? Abraham. Y cuando llega José allá a Egipto, José ha oído que su papá Jacob le ha dicho, mi abuelo Abraham me decía eso. ¿Ya? Porque era el papá de Isaac el papá de Jacob. Mi abuelo me decía que íbamos a estar aquí en Egipto. Entonces llega Jacob y se queda viendo a José y dice, José, yo estoy asombrado y estoy feliz, estoy happy. Usted es el gobernador de esta nación. Qué bueno, hijo. Pero ¿sabe una cosa? Dios los va a visitar y los va a sacar de acá. Y cuando lo saquen, lleven mis huesos, dice Jacob. También, saquen también, no dejen acá ni los huesos, porque él sabía que iba a morir. Tuvieron 3 generaciones, 400 y pico años, 3 generaciones, 4 generaciones, y a la 5ª generación salieron. ¿Quién iba a imaginar eso? ¿Usted cree que José, si no amara a Dios, y a mí por qué me está pasando todo lo contrario? Mis hermanos me odian, mis hermanos me vendieron como esclavo, llegué a la casa de Potifar y la mujer esa me acusó y ahora estoy en el hospital, digo yo. Estoy en la cárcel. ¿Quién entiende la mente de Dios? Y todo eso era ¿qué?
¿Era plan de Dios? ¿Era propósito de Dios? Claro. Sí. Porque si no hubiera llegado a la cárcel, no había conocido a quién. Al que lo subió allá. Al copero y al panadero. No le hubiera podido interpretar a ellos dos porque estaban en la cárcel. ¿En dónde le iba a interpretar si él no estaba en la cárcel? Tenía que estar en la cárcel. ¿Están entendiendo lo que Dios está queriendo hacer con usted? Yo no lo entiendo. Y uno no entiende la mente de Dios. Porque la mente de Dios es... ¿Ustedes se acuerdan cuando salió el computador? Bueno, Valentina no creo, pero el computador de Windows 98. Windows 98. Yo me acuerdo que yo le dije al ingeniero, ¿cómo era que llamaba? Mire, necesito que la letra negra, que de abajo le pueda poner no la raya negra, sino que sea roja. Y digo, no, pues todavía no ha salido eso. Y en el siguiente programa de Windows salió ya, no solamente roja, el color que yo le quisiera poner. Yo que le estaba adelantando al ingeniero de sistemas. Entonces, el problema es cómo nos le adelantamos a Dios. A Dios no podemos. Es otra mentalidad. Entonces, a uno le pasan cosas, pero uno no sabe los planes de Dios. ¿Sí me está comprendiendo, Valentina? Uno no sabe el plan uno ve todo. ¿Qué cree que José miraba? ¿Ganancia o pérdida todo el tiempo? Yo estaría, y cualquiera puede decir, ¿para qué sigo yo creyendo en Dios si todo me sale mal? Entonces no hay que perder la fe, no hay que perder la fe. Todo eso tiene un propósito. Eso lo dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, le ayudan para bien, miren lo que dice, le ayudan para bien, conforme al propósito que han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con Noé? ¿Cuál es el propósito que tiene usted? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con Valentina? ¿Y cuál es el propósito que tiene con Amanda Lumila, con Sandra o conmigo? Yo sé que eso está clarito en la Biblia. Léame Jeremías 29:11, a ver qué nos dice. Jeremías 29:11, mire lo que dice. Pase lo que a mí me pase, yo sé que eso es lo que Dios quiere para mí. Pero mientras yo esté viviendo por donde me va a hacer pasar el Señor, yo no voy a estar muy contento. Jeremías 29:11, ¿qué dice? ¿Me encontró, hermana Valentina? ¿Cuál, hermana? Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Imagínense, vamos a ver que José está en la cárcel y abrió Jeremías, que todavía no existía, pero vamos a eso. Y lee el versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cierra la Biblia José, y Señor, este versículo conmigo no se cumple. Yo estoy en la cárcel ahorita. ¿Y cuál pensamiento de paz? Aquí me tratan como un reo. Aquí esto y lo otro. Aquí tal cosa. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Entonces, el asunto de hoy es, ¿podemos decirle a Dios en cualquier circunstancia, yo te amo? Claro. Eso es lo que yo quiero, que eso lo podemos decir cuando nosotros ya conocemos todo este andamiaje. Pero si yo no tengo este conocimiento, en la primer sacudida yo lo niego. Y ahí, como dijo el hermano, en la tribulación usted cree que va a estar fácil, hermano John. Por eso aquí tenemos que ponernos pilas, así como decimos los colombianos, pila para nosotros poder estar en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es para irnos a las bodas con Cristo, y para eso yo tengo que amarlo, y Él tiene que estar seguro de que yo lo amo, porque si no, yo no me voy. Entonces ahora viene la otra. Tenemos que ser llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y en toda inteligencia. Ahora, el 10. ¿Por qué yo tengo que ser lleno del conocimiento de toda Colosenses 1 y ahora el versículo 10? ¿Por qué, hermana Valentina, yo tengo que ser lleno y usted tiene que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Hay una materia que se llama la voluntad de Dios. Y yo tengo que ser lleno de ese conocimiento de toda sabiduría. ¿Y eso es para qué, hermana? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo tengo que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es mi voluntad? Entonces yo estoy en la cárcel. Es José, y está frente a la mujer de Potifar. Y entonces la mujer de Potifar se enamora de José.
Y José le ven para acá y José, no, yo peco contra Dios y usted es la mujer de Potifar. El Señor me ha encargado todo, el Señor Potifar me encargó todo, menos su mujer y cómo yo me voy a meter ya con la mujer. Y entonces sale corriendo y la mujer por agarrarlo le quita la túnica. Y él le da la túnica y se va. Y la mujer después, ¿qué? Le cae más encima y lo acusa de que quiso violarla. Era palabra de quién, contra un esclavo, ¿quién iba a ganar? La esposa de Potifar iba a ganar. Pero parece que Potifar como que sospechaba un poquito, porque ese acto era para matarlo a José, pero como que yo lo voy a meter mejor en la cárcel. Y después se descubrió toda la verdad. Pero mi pregunta es, si yo debo conocer la voluntad de Dios, es para que yo ande agradándolo ¿a quién? A Él. ¿José conocía la voluntad de Dios en ese momento? Sí. José la conocía porque no cayó con ella. Pero si no la hubiera conocido, había caído con ella porque, bueno, una oportunidad de esta, una mujer tan hermosa, tan bella, egipcia, yo voy a aprovechar. Pero él conocía la voluntad de Dios y dijo, no, primero la voluntad de Dios y no la mía. Y por hacer la voluntad de Dios, ¿en dónde terminó? En una cárcel. Entonces puede decir, Señor, cada vez que yo hago algo para ti, cada vez que yo pienso en ti, cada vez que yo hago esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vez me hundo más. Podría haber dicho José. Pero por eso yo le digo, conocer la voluntad de Dios, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios es muy importante en este tiempo para lograr arañar y estar en el arrebatamiento. Porque si yo hago la voluntad de Dios, ya no hago la mía. Pero tengo que conocerla porque si no la conozco, ¿cómo yo la hago? ¿Me comprenden? Y lo que nosotros estamos persiguiendo aquí es el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es para celebrar las bodas del Cordero. Ahora, como eso es para que nosotros sepamos cómo es digno de andar delante de Dios y para que llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿de qué crees que Dios realmente se agrada? Vamos a hacer esta pregunta. ¿De qué cree Dios? ¿Cree usted, hermana Valentina, que Dios se agrada? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Y que le agrada. Porque yo pienso muchas cosas. Andar en obediencia. Andar en obediencia. ¿Qué más? Sí, Guardar sus mandamientos. Pero mire que Dios pide 3 cosas nada más. El corazón. Mira lo que dice acá. Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8. Miqueas 6, 7 y 8, hermano Valentina, si me lee, por favor. Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué me dice? Esto es, por eso yo te digo, oye, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Yo no voy a ver. Léalo. Miqueas, ¿lo tienes tú? No. 6, versículos 7 y 8. Miqueas 6, 7 y 8. ¿Qué nos dice? Amós Miqueas, ya lo encontré yo. Se agradará Jehová esa. Sí, Miqueas capítulo 6 y 7. ¿Cómo Esa dice? es. Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Daré mi progenito por rebelión, el fruto Progénito. de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer ¿qué? Tu Mire, voluntad. justicia. Justicia. Aquí aparecen 3 cosas. Hacer justicia. Y luego, y amar ¿qué? Misericordia. Y otro, humillarte ¿qué? Ante tu Dios. No valen cuántos se está diciendo, millares de qué? De sacrificios. Eso no se agrada a Dios. Pero ¿de qué obra queda claro lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, hermana Valentina, solamente hacer ¿qué? Justicia. Justicia. Hacer justicia. ¿Qué más? Amar misericordia. ¿Y qué más? Humillarte ante tu Dios. Y humillarse. ¿Por qué justicia? ¿Por qué misericordia? ¿Y por qué humillarnos? Sí, ¿cómo es la Ahora, manera de humillarse a Dios? Cuando uno se humilla a Dios, es hacer la voluntad de Él. No, Esa es la acción que nosotros nos han enseñado religiosamente.
Pero hay muchos que se arrodillan y no se han humillado. ¿Cuál es el significado? El significado de humillarse ante Dios, cuando yo me humillo, cuando yo hago mi voluntad o hago la voluntad de Él. La voluntad de Él. Esa es la humillación. Por eso pide primero hacer justicia, pide después hacer misericordia y pide después humillarte ante tu Dios. Cuando yo me humillo ante Dios, cuando yo hago la voluntad de Él, que ahora viene la explicación. Si yo leo una parte de la Biblia, ¿sí me entiendes? Voy a poner el ejemplo. Yo leo Romanos 1:17, porque en el Evangelio dice, se revela la justicia por la fe, como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces, acá nosotros tenemos que Él está pidiendo justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Esas son las tres cosas que pide Dios. ¿Saben una cosa? La pidió también Cristo. Mira, uno dice, ahí estaba hablando que si de millares de carneros o ofrendas o eso. No, nada de eso. ¿Qué es amar justicia? Amar justicia es la justicia del Antiguo Testamento. Yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla, no ejecutarla. La justicia del Nuevo Testamento que se revela en el Evangelio por fe, esa sí la cumplimos y la ejecutamos. Entonces, amar justicia es entender esa diferencia y saber cuál yo debo de cumplir y no ejecutar, y cuál debo yo de ejecutar y cumplir. ¿Y las obras? ¿Ya? Por eso dice hacer justicia. Pero si yo no conozco eso, ¿cómo voy a hacer justicia? Ahora viene, las obras. Hay obras de la ley, que eso no salva a nadie. Por eso es que hay dos justicias que hay que entenderlas. Yo ahorita voy a leer. Vamos a mirar qué dice Cristo. Mateo 23:23. Según Jesucristo, ¿qué es lo más importante de la ley? Mateo 23:23. Hoy me voy a... O no, o de pronto no. Bueno, Mateo 23:23, ¿qué nos dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el Comino. la menta y eneldo. Eneldo. Ajá, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La fe. ¿Por qué? Esto era necesario Sin dejar de hacer aquello. Entonces, resulta que si usted lee todo el capítulo, ellos están haciendo énfasis en la ofrenda, están haciendo en el oro que ofrecían. Entonces Jesucristo le dice, yo le hago una pregunta, ¿qué es más importante, la ofrenda o el templo que santifica la ofrenda? Y entonces, pues el templo que la ofrenda. Entonces luego dice, ¿y qué es más importante en el altar? ¿El oro o el altar que santifica el oro? Y entonces, no, pues el altar. Entonces, ahí es donde ellos vienen. Porque estos estaban dándole la prioridad a quién? A la ofrenda y a lo que daba, porque ellos se beneficiaban. Entonces le daban por... No, lo más importante es el templo y lo más importante es el altar. Mire, ustedes hacen lo primero. Que no está mal, pero es necesario. ¿Qué es lo necesario? Hacer justicia, misericordia y fe. Porque con la fe es que yo me humillo. En el Evangelio la justicia se revela ¿por qué? Por fe para fe. Como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Pero si yo no hago el acto de fe, yo no me estoy humillando porque estoy siendo soberbio. Entonces aquí viene la otra parte. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia que es por la fe? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia que es por la fe? Romanos 9:30. Vamos a ir a Romanos 9:30. Yo quiero que esto le pongan atención porque es bien importante para nosotros en cualquier situación salir adelante. Proverbios 9:30, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Puede leerlo, hermana Sandra. ¿Qué pues diremos? ¿Qué Dice, pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. más Israel. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Y por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí. He aquí,
pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, hermano, para la pregunta que tú me dices, ¿y las Las obras obras. qué? Entonces, las obras de la ley no te llevan a la justicia, que es por la fe. ¿Sí me entiende? Por eso está claro, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, recuerde qué es lo que pide Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero aquí Cristo explica que Israel no pudo llegar a esa justicia. ¿Para agradar a quién? A Dios. Porque iban tras una justicia que no era por fe. Y los gentiles que no estaban buscando una justicia, sí la encontraron porque es por fe. Entonces dice, ¿y por qué? Porque iban tras ellas no por fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Yo llego y miro en la palabra de Dios que me dice, y por todo el mundo, voy a leer Isaías 55, 11, que dice así. Dice, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará la obra que yo le mandé a hacer. Entonces yo a esa palabra le pongo ¿qué? Fe. ¿Qué es la fe? Que yo creo ciegamente en eso. Yo creo ciegamente en eso. Entonces yo digo, bueno, ya sé. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene, que tiene que estar ligada la palabra de Dios, está ligada a la fe, y en ese momento en que yo le pongo fe a eso, yo me humillo, mi voluntad la someto a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Ya? Y cuando yo someto mi voluntad a Dios, ahí es donde yo tengo que mirar el proceso de Dios. Porque la voluntad de Dios era que José fuera ¿qué? Gobernador en Egipto, ¿sí? Pero el proceso, yo le he hecho en oración al Señor. Señor, si usted me va a hacer algo, me va a dar algo, dígame o dame la sabiduría para yo entender tus pensamientos y evitarme entonces ese chorrero de problemas que tuvo José. Déjeme, entonces yo llego y, papá, me voy para Egipto. ¿Y por qué no voy allá a estudiar? Y me evito que me odien mis hermanos, me evito que me vean de esclavo, entonces llego allá y sobresalgo en la Universidad de Egipto. Y no, este hombre es tremendo y interpreto el sueño de los otros porque están en la universidad y me evito toda esa clase de problemas. Pero ¿quién conoce los pensamientos de Dios y la manera de pensar de Dios? Tenía que pasar la tribulación. Tenía que pasar toda esa prueba. Pero yo le digo, Señor, evítame a mí, porque yo le digo al Señor así. Señor, si yo puedo evitar un problema, dame la sabiduría para yo evitarlo. ¿Por qué yo tengo que pasar el problema para llegar a algo? Y Dios me evitó a mí. Yo tenía algo equivocado, hermana Valentina, yo tenía algo equivocado, y hermana Sandra. Yo miraba en la iglesia que pasaban unos hermanos, yo testifico que Dios me sacó de la borrachera, yo era esto, yo era tal, entonces yo me sentía mal, porque yo me levanto a testificar, y yo, que si yo nací en el evangelio, ¿qué voy a decir? Y yo me sentía mal, y yo para mí lo miraba como que me hacía falta algo, pero luego entendí que lo que Dios a mí me hizo fue un caminito que de los obreros de la última hora. Los demás aguantaron sol venteado todo el tiempo y yo llegué en plena sombra. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces yo lo que tengo que entender es la mente de Dios. Y yo pero el Señor, si yo voy a pasar por un problema, ilumínamelo y yo doy el salto por otro lado y me evito los problemas, porque yo no quiero estar en problemas. ¿Sí me comprende, hermana Sandra? Pero si me tocó pasar un problema, me tocó. Porque era necesario, porque ya yo no había conocido cómo es el propósito de Dios. Mira, Dios te quiere sacar, te ha dado un buen puesto, vamos a decir al hermano Noé, pero de un momento a otro se le comienza a complicar todo. Y se le comienza a complicar tanto, pero Señor, yo te pido, y resulta que Dios tiene un propósito diferente. ¿Y quién se va a dar cuenta que tiene un propósito diferente en medio de una calamidad? Nadie se da cuenta. ¿O usted cree, hermana Sandra, que en una calamidad usted se va a dar cuenta que Dios tiene un propósito diferente? ¿O hermana Valentina? ¿Usted cree que en una crisis y todo eso usted se va a dar cuenta que Dios tiene un propósito diferente? Para nada, uno está hundido. Entonces, eso es lo que yo quiero que nos demos cuenta. Ahora, podemos decir a Dios, sí, evítenos todos esos problemas. Vea, yo debía haber cogido el avión tranquilo en Colombia y haberme venido para este país.
pero a mí se me volvió allá un espinero y una cosa que tuve que salir huyendo. Y ahora entiendo que eso era ¿qué? Estaba en los planes de Dios. Pero ¿cómo evitamos todo eso? Porque precisamente no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, todos oímos la voz, y abre la puerta, eso no lo hacemos todos. Todos estamos oyendo la voz de Cristo y oímos el Evangelio, pero abrir la puerta para que Él entre y cene con nosotros y nosotros con Él, eso es muy poco. El joven rico oyó la voz de Dios, pero no abrió la puerta, se devolvió. ¿Me están comprendiendo? Entonces, esto es lo que yo les digo, cuánto ese Cristo desea oír de ti, que te diga, que le digas a Él, te amo. Pero ese te amo no es de palabras, Es de acción. es de acción. Y es de acción en la circunstancia que sea. ¿Ya? En la circunstancia que sea. El te amo es en la circunstancia que sea. Aquí gozamos de libertad de cultos, pero en un país que no hay libertad de cultos, también yo te amo, Señor. En una situación de riqueza, yo te amo, Señor. En una situación de pobreza, yo te amo, Señor. ¿Qué dijo Pablo? Yo sé vivir en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad. Yo sé vivir en todo. Y mire lo que dice, porque todo lo puedo ¿en qué? De Cristo me fortalece. Ese es el asunto, pero nadie quiere vivir las partes que son ni yo ni nadie. Entonces, si no las queremos vivir, oremos a Dios. Señor, si no es tu voluntad, pues que todo se dé esto. Pásame por otro lado. Y si no es tu voluntad, eso páseme por otro lado, pero quíteme el sol del mediodía y quíteme el sol de la tarde y de todo, y póngame en sombrita. Yo le decía al Señor y le decía a los hermanos, yo voy a conseguirme un trabajo que no sea trabajo, sino que sea un hobby para mí. Pues hermano Henry, aquí en este país hay que trabajar en lo que salga. Pues serán ustedes, porque yo no. Yo le voy a pedir a Dios que me dé un trabajito en sombra. Y si me lo da con aire acondicionado, mucho mejor. Y yo le estaba contando eso al hermano Manuel, y el hermano Manuel dice, y se lo dio hasta con comida. Y pues sí, con comida. Entonces, por eso yo te digo, ¿en dónde está ese te amo, Señor Jesús? Solamente en los buenos momentos, no, en todo tiempo. Si yo miro a estos del Apocalipsis, los mártires, ellos aman a Cristo y dieron su vida por Él. Y llaman a Cristo. Y dar la vida por Cristo por Él. Yo le decía, una cosa es decir acá, te amo, Señor Jesús. Y yo le ponía el ejemplo al hermano John. Y diga eso mismo, te amo, cuando saben que le espera la guillotina. Ahí ya hay un problema en nosotros. Que si no lo amamos con conocimiento, ahí nos rajamos, ¿sí o no, hermano? Que usted mira a todos los hermanos y pasó allá el hermano que usted lo contó ahí, pum, le bajaron la cabeza. En la gran tribulación es así. Y que él no se negó. ¿Y usted? No, yo sí renuncio. Ahí renuncia porque por falta de ¿qué? De conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si yo tengo conocimiento y sé que Jesucristo me dijo a mí, no temáis los que matan el cuerpo, porque el alma ¿qué? ¿No la pueden matar? No, pues bájeme la cabeza porque usted no puede matar el alma. ¿Y cómo así? Usted me va a ir la cabeza, pero yo estoy por fuera mirando todo. Pero eso lo hace con conocimiento. Si no tiene conocimiento, no me quiten la vida porque cree que eso es lo último. Entonces ahora vamos a ir a 2 Corintios 7:14. ¿Cómo nos humillamos ante nuestro Dios? ¿Ya? 2 Corintios 7:14. ¿Cómo yo me humillo ante Dios? Porque yo tengo que mirar que yo tengo que tener fe. ¿Cómo dice ahí la Biblia? 2 Corintios 7:14, como dice hermano Noé. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Ok, búsqueme el versículo, yo creo que esto es 1 Corintios 7:14, donde dice que la fe viene por el oír la palabra, ¿ya? Entonces, si yo me humillo ante Dios, usted sabe que la persona soberbia no oye mucho, ¿cierto? Habla y alega y de todo. Donde dice, la fe viene por el oír.
¿Es 1 Corintios 7:14? ¿No? Si me busca ahí, por favor. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo saco mi tiempo. Romanos 4 dice así que la fe es por el oír. ¿Romanos qué es? 10:17. Romanos 10:17. Ok. Romanos 10:17. Ok. Entonces, si mi entendimiento es... Bueno, ahora, aquí viene algo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo que saber que yo tengo que estar con este conocimiento de la palabra. Ahora, para yo estar con el conocimiento de la palabra, hermano John, su entendimiento, ¿cómo tiene que ser? O sea, yo quiero hacerlo todo conforme a la palabra. Mi entendimiento, ¿cómo tiene que ser? Salmo 119, 169. ¿Ya? Entonces, Romanos 10, 17. Ok. ¿Cómo tiene que ser mi entendimiento? ¿Conforme a qué? A la palabra. Claro. Entonces, si mi entendimiento es conforme a la palabra, mire el secreto que hay ahí, hermana Sandra. Porque todo mi entendimiento es conforme a las palabras ¿de quién? De Cristo. Y si la fe viene por oír la palabra, entonces yo automáticamente voy a tener ¿qué? Automáticamente yo voy a tener fe. ¿Por qué? Porque mi entendimiento es conforme a ¿qué, hermana Sandra? A la palabra. Y si la palabra, mi entendimiento es conforme a la palabra, y si la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces yo ya tengo fe. ¿Sí me comprendes? Pero si se me presenta un momento difícil y veo que mi hermano adelante pasó y le bajaron la cabeza, porque está en la gran tribulación, pero mi entendimiento, porque ya para ese entonces la Biblia las han quemado, pero yo recuerdo el versículo, no temas a los que matan el cuerpo, y mi entendimiento conforme a la palabra, yo voy a tener ¿qué? Fe. Y entonces, al tener fe, no me importa la muerte física. Por eso dice, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Hebreos 11:6. ¿Por qué es importante la fe, hermana Valentina? ¿Por qué cree que es importante la fe? ¿Usted cree que una persona con fe se desborona de un momento a otro? No. ¿O usted cree que la fe lo pone fuerte? Yo llego con un pueblo, y yo soy Moisés, y el pueblo me quiere ya apedrear porque no tienen fe, y yo veo el mar, y yo digo, Dios puede abrir el mar. Nunca lo ha hecho, pero lo puede abrir. ¿Sí me entiendes? Y entonces esa fe que yo tengo, ¿usted cree que esa fe me deja desboronar? Y yo un ejército atrás, armado hasta los dientes, y yo sin ejército. Así estaba Moisés sin ejército. Y ese ejército detrás que venían, no a llevarlos sino a matarlos. No a llevarlos otra vez para Egipto, sino los venían a matar. Había algo antes, hermano Noé. Alguien había abierto antes el mar. ¿De dónde yo saco la idea? No, Dios me va a salvar. Entonces, es importante la fe. La fe es importante. En la circunstancia que sea. Porque si tú no tienes fe, no puedes agradar a quién. A Dios. Léalo ahí, Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, yo te voy a decir algo. Yo puedo estar en una cárcel. Y si yo tengo fe, pero por predicar el evangelio, voy a decirle, no por lo malo, porque se robó algo, no, ya, eso es otra cosa. Estoy hablando, si por hacer lo bueno y viene la persecución y te meten en una cárcel, allá Dios puede abrir las puertas y sacarlo de allá. Escúcheme bien, ¿eso le pasó a quién? A Pedro. A Pedro. Pedro estaba en una cárcel y con 2 guardias acá al lado y en un cepo, porque en esa época no había sino era los pies metidos en algo allá, las manos metidas y la cabeza metida ahí así. Y se había dormido. Ahí, en medio de 2 soldados. ¿Usted cree que era una situación buena? ¿Usted cree que se puede comparar esa situación a lo que yo estoy viviendo de pronto ahorita? ¿O a lo que usted está viendo de pronto ahorita? ¿Usted cree que se puede comparar esa situación? No hay manera de salir de allá y al otro día van a matar a Pedro. Y él está ahí dormido cuando de pronto ve un resplandor y estoy soñando. Y ve un ángel y se le caen las cadenas y todo. Pedro, ponte las sandalias, coja la túnica. Pedro sale y las primeras puertas
se abren automáticamente en el mundo espiritual, escúcheme. O sea, y pasa la primera puerta y llega a la puerta principal y se abre también y sale. Y Pedro ya afuera le dice el ángel, vayan de tus hermanos. Y Pedro queda, pero ¿es un sueño o es realidad? Y dice, volviendo en sí, se dio cuenta que, y Pedro dice, Dios envió a su ángel y me sacó de esta cárcel. Y después al otro día va Herodes, tráigame a Pedro que lo vamos a matar. Y no lo encuentran. Y él investiga los dos que estaban con él. El hombre se desapareció, no sabemos. Los que estaban en la primera puerta, por ahí no pasó y nunca se abrió la puerta. Los que estaban en la otra puerta, por ahí y nunca se abrió la puerta, mátelos a todos. Y mató a todos los soldados. Después de eso, ¿yo voy a dudar de Dios? No. Ahora, el problema es saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Ese es el problema, ¿sí o no? Es lo más difícil. Porque uno cree que todo es